Hola, mi nombre es María Teresa García Morales y trabajo en la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del Hospital Universitario 12 de Octubre. Esta presentación es acerca de gestión de datos, es la Data Management, que es una parte en la que nos dedicamos en esta unidad. Los objetivos de la sesión pues, es enseñar un poco cómo sería la gestión de los datos, su recogida y su almacenaje en diferentes situaciones que nos podemos encontrar, que son estudios iniciados por los investigadores o en aquellos que hay un sponsor, como un único centro, con múltiples centros y los diferentes tipos de recogida que hay y reutilización de los datos. Principalmente hay que indicar que una investigación es una parte esencial en los avances en la medicina y está directamente tiene un impacto directamente en la sociedad que ayuda a prevenir, detectar y tratar enfermedades, lo que aumenta la calidad de vida de los individuos, es decir, de la población. La sesión tiene diferentes puntos sobre los que más adelante iremos indagando, que es una pequeña introducción en la que se explicaría un poco en qué consiste la gestión de datos, cómo se recogerían los datos, las diferentes opciones que nos podemos encontrar cuando estamos desarrollando ya un ensayo clínico o un estudio de investigación, mejor dicho, las consideraciones que hay que tener para finalizarlo, las diferencias que hay entre tratar un estudio entre que sea unicéntrico o que sea multicéntrico y luego una serie de tips o consejos sobre cosas que nos tendríamos que plantear cuando queremos hacer un proyecto de investigación en función de los recursos de los que disponemos. Para comenzar, diremos que las investigaciones son aquellas en las que los humanos están involucrados y hay dos tipos. Unas que son clínicas, en las que directamente, como hemos dicho, las personas estamos involucradas, y otras que son epidemiológicas, y es aquí donde la población pues nos dividimos en diferentes grupos y se estudian las características específicas de los individuos. Hay dos tipos principales de investigación clínica, que son los estudios observacionales y los ensayos clínicos. En un estudio observacional, los investigadores observan lo que ocurre con los participantes y los participantes pueden recibir intervenciones ya sean de productos médicos, de medicamentos, fármacos, procedimientos, dispositivos, como partes de su atención médica rutinaria. Los participantes, en este caso, en los estudios observacionales, no son asignados a una intervención específica, son simplemente observados, a diferencia del ensayo clínico. Cabe destacar aquí, hay dos tipos, unos que son estudios prospectivos, en los que vamos hacia adelante en el tiempo, y unos retrospectivos, en los que miramos lo que ha pasado anteriormente. En los ensayos clínicos, como hemos dicho antes, aquí sí que el investigador sí que asigna una intervención a cada participante, no como en los observacionales, que el investigador meramente se limitaba a observar lo que ocurría en la práctica rutinaria. Una pregunta que podemos hacernos sería de las siguientes definiciones de diferentes estudios, ¿cuál sería un estudio observacional? Por ejemplo, hay tres respuestas posibles, de las cuales solamente una es la correcta. En las que los niños tienen un dolor de garganta y fiebre y están divididos en dos grupos a los cuales se les dan antibióticos y se observa la duración de la enfermedad. Medir pacientes con diabetes a los cuales se les ha tratado que pierdan peso con un control de su glucemia. Y por último, una randomización o letralización de pacientes con diabetes que les ofrece a ellos una suscripción a un gimnasio y un servicio de nutrición para que ellos pierdan peso, y se observa sus niveles de glucemia para ver cuál es el control de los pacientes. La respuesta correcta de lo que sería un estudio observacional de entre estos tres diferentes casos sería en la que los pacientes
son observados directamente. Toda investigación tiene que pasar por un comité de ética, en la que revisarían los protocolos y nos dirían si los pacientes tendrían, sus derechos estarían protegidos y sería beneficioso para la población que se realiza el ensayo clínico. ¿Qué es la gestión de datos? La gestión de datos, pues hay muchísimas definiciones, muchísimas palabras. Vamos a ir viendo poco a poco en diferentes pasos en qué consiste la gestión de los datos en el ciclo de una investigación. Las diferentes etapas por las que iría pasando la gestión de datos sería la recogida de los datos, cómo se documenta, cómo se protegen los accesos contra las personas, se verificaría la calidad, se corregirían los errores, cómo se convierten los diferentes datos para los usos y finalmente cómo se destruye. El orden sería el que está aquí representado con las diferentes flechas, es el orden lógico. Empezamos. En la gestión de datos, ¿qué está incluido? ¿Qué es lo que se tiene que incluir? Cómo se diseña la recogida de los datos, los formularios, si son en papel, en electrónico, detalles de diseño de los formularios, de los datos que se necesitan recoger. También hablaremos sobre la calidad de los datos, cómo se mide. Es una cosa que más tarde en la presentación lo vamos a ver. Y finalmente vamos a cubrir algunos aspectos prácticos sobre los formularios y ensayos clínicos multicéntricos, que son la mayoría de los que se suelen llevar a cabo. ¿Qué no está excluido? ¿Qué no tenemos que saber? Para saber unas nociones de gestión de datos, ¿qué no tenemos que saber? No tenemos que saber diseño de páginas web, tampoco necesitamos saber arquitectura de ordenadores, ni cómo establecer redes de datos seguras, cómo se almacenan los datos, cómo se recupera la información. No tenemos que saber nada de esto. Tampoco es necesario que sepamos ningún software especializado en estadística. No necesitamos saber SAS, no necesitamos saber R, no necesitamos saber Stata, que si se sabe no está mal, pero no es necesario. Empezando ya los diferentes pasos de la gestión de datos, el primero sería la recogida de los datos. La recogida de los datos, como hemos comentado antes, puede ser prospectiva, es decir, a un paciente se le descubre una enfermedad o una característica y se estudia lo que le va a pasar. Y retrospectivamente sería cuando miraríamos hacia el pasado. Una vez que ya el paciente ha tenido una enfermedad o una comorbilidad, estudiamos a qué causa es debido. Es decir, volvemos hacia atrás, tenemos que indagar en su historia clínica. Lo más extendido es la recogida de datos a través de cuadernos de recogida de datos, tanto en papel como en electrónico. En formato en papel más o menos tendría una apariencia de un formulario en la que el investigador iría completando la información que es requerida según el protocolo. Es muy importante la planificación a la hora de recoger los datos y es un tema muy importante en cualquier estudio de investigación clínica. La planificación y la recogida de los datos hay que pensar siempre, porque es muy importante, las cosas que queremos recoger, pero en el mundo real, antes de iniciar la recogida de los datos, porque podemos ser muy ambiciosos y querer recoger unos datos que nunca en la práctica habitual se encontrarían. Y por último, vamos a hablar de la importancia de un buen mantenimiento de los datos y la documentación durante las investigaciones, el transcurso de las investigaciones. Es muy importante. En los equipos de investigación muchas veces se tienen muchas ganas por empezar y se tiene mucha prisa o por retrasos que ha habido en otras etapas administrativas anteriores, pero hay que realmente pensar muy bien lo que se quiere recoger y muchas veces es no tener tanta prisa, porque en muchos casos se olvidan cosas importantes por no haberse planificado anteriormente
o por no tomarse el tiempo necesario para asegurar que estas cosas no faltaban. Y muchas veces esto se hace evidente una vez que ya llegamos al análisis de datos, es decir, que ya llegamos al final del camino. Lo primero de todo es desarrollar una hipótesis primaria y luego ya desarrollaremos las secundarias y las terciarias y veremos cuáles son los datos las variables que se necesitan recoger. Las variables siempre hay que pensar en variables en las que podamos medir, en las que tengamos un valor y unas unidades. Por ejemplo, la sistólica, la tensión arterial o presión arterial siempre se mide siempre se desglosa en dos variables, lo que sería la sistólica y la diastólica con sus unidades. Las medicaciones es muy recomendable recoger, si se quiere recoger algún tipo de medicaciones, siempre se han utilizado antibióticos o beta-bloqueantes, sí, no. Y si se han recogido, entonces que se indique la dosis, el nombre del fármaco, la vía, la fecha, pero primeramente decir no. Una pregunta sería, por ejemplo, para recoger cuál sería la forma óptima de recogida del peso de unos niños en diferentes eventos de un estudio. Puede haber más de una respuesta correcta. Las respuestas podrían ser a través de un campo de texto en el que validemos que es un campo numérico, a través de una etiqueta en la que digamos cuáles son las unidades, por ejemplo, kilogramos, y asociando un campo a cada formulario, por ejemplo, con los datos de las fechas de las diferentes visitas, los que asociaríamos los diferentes pesos que le iríamos tomando al niño. En este caso, las tres opciones serían correctas para tener un buen análisis, un análisis de estos datos. Lo más óptimo sería saber los pesos de los diferentes niños en cada punto de tiempo, indicándolo con la fecha, y saber las unidades, es decir, kilogramos en este caso. Es muy importante también que durante la recogida de los datos pensemos cómo va a ser el análisis y así nos vamos a asegurar el tipo de variables que son más correctas que vayamos recogiendo. Una buena práctica clínica es la recogida de las variables codificadas, porque es muy importante ser consistente. Así que si la codificación la marcamos como sí, no, es decir, como 1, 0, en un lugar de formulario, siempre que pongamos este tipo de preguntas, preguntas con las respuestas sí, no, siempre lo debemos codificar de la misma manera. De otra forma, una vez que llegamos al final del estudio, pues no sabremos qué significaba el sí o qué significaba el no, porque si unas veces le da como valor como 0, 1 y otras veces como 1, 2, pues puede que no tenga la respuesta correcta. Y entonces, ante preguntas similares, como estamos comentando, los códigos tienen que ser similares. Y hay que tener muy en cuenta muchas veces que es importante que los estudios no van a durar muy poco posiblemente no van a durar muy poco tiempo su recogida de datos. Entonces hay que pensar un poquito más a largo plazo. Por lo tanto, hay que tener todo bien documentado. Otra buena práctica es recoger los datos directamente en lugar de tener las cosas calculado. Por ejemplo, el índice de masa corporal se podría recoger a través de la altura y el peso y posteriormente calcular el índice de masa corporal. Pero si se recoge el índice de masa corporal, no hay manera de volver a la altura y al peso. Entonces, siempre hay que recoger los datos directamente. Y nunca al revés, porque el cálculo siempre lo podremos hacer, pero volver atrás nunca podremos. Otra pregunta que planteo es ¿cuál sería la mejor manera? Ya estamos
poniendo ejemplos directamente de un estudio, en la que recogería la edad. Hay diferentes opciones de las que una sería la más apropiada. Preguntaría sobre la edad en días en la visita basal. Preguntaría sobre la edad en años en el formulario de visita basal. Preguntaría sobre la fecha de nacimiento en la visita basal. O preguntaría la edad en meses en la visita basal. Estamos hablando en este caso, es un ejemplo de una investigación en niños. Habrá niños a lo mejor, bueno, en este caso no sabemos cuáles son los criterios de inclusión, pero a lo mejor hay niños que pueden ir desde recién nacidos, es decir, desde los 0 días, hasta niños que pueden tener 2 años. Entonces, si lo cogemos en días, lo cogemos en meses o lo cogemos en años o directamente cogemos la fecha de nacimiento con la que nosotros ya posteriormente podremos hacer cálculos de cuando tuvieron un episodio febril o otro tipo de cálculos. Como habréis podido intuir, la respuesta correcta es la fecha de nacimiento, que no es un dato protegido por la Ley de Protección de Datos. Otra buena idea es pensar en los datos missing. ¿Se debe permitir que la posibilidad de datos que falten o de datos que no falten? Se recomienda que todo esté completado y no utilizar 0 u otro valor posible por defecto en los formularios de recogida de datos porque sería imposible saber si los datos realmente faltaban o si son datos reales. Hay razones por las cuales los datos pueden faltar. Por ejemplo, una pregunta de ¿cuándo fue diagnosticada una enfermedad, la que sea? Puede que la fecha exacta no se conozca, pero puede que no se recuerde exactamente la fecha, puede que la respuesta sea sobre 1998, a finales de los 90. Entonces, esta casilla, si hemos puesto formato fecha, no la podríamos cumplimentar. Toda esta información se perdería, pero si se ha pensado en recoger el dato como una fecha exacta, por lo tanto hay que tener cuidado en cómo recogemos los datos. Es muy importante reducir al mínimo el número de campos de texto libre, porque luego son muy difíciles de analizar. Siempre hay que tener la posibilidad de minimizar las preguntas abiertas y mantener, pues eso, como hemos comentado antes, los tipos de categorías con códigos. Esto a priori no lo pensamos, pero muchas veces puede llevar mucho tiempo de ahorro en el tiempo de análisis de datos, ya que los datos son más útiles. Un ejemplo de esto podría ser la pregunta la siguiente: ¿cuál es la mejor manera de recoger los síntomas asociados de un niño en una investigación? Las diferentes opciones serían las siguientes, de las cuales una de ellas es la correcta. Recoger como radio button los síntomas y añadir otros. Coger como un checkbox el campo otro y añadir luego textos libres. Poner un campo de texto libre para que el investigador complete los datos del evento que correspondan, o poner un desplegable en el que el investigador puede elegir también las diferentes opciones. Aquí comentar que si no se está muy acostumbrado a la terminología, radio button quiere decir los circulitos en los que solamente se puede marcar una opción de diferentes opciones. Por ejemplo, el sexo es masculino o femenino, nunca se podrá marcar las dos opciones a la vez. Y checkbox es aquella en la que sí que se pueden marcar varias opciones a la vez. Por ejemplo, tipo comorbilidades, pues se puede tener diabetes, se puede tener hipertensión y otras cuantas a la vez.
Como habréis podido intuir, la respuesta correcta es la de checkbox de otros y luego con un campo de texto libre para especificar. Es checkbox porque estábamos hablando de eventos, entonces se podrían marcar todos los eventos que el niño tenga. Esto también es muy importante, la integridad de los datos y su validación. Siempre hay que utilizar un software para recogida de datos que permita eso, por lo menos poder especificar el tipo de dato que vamos a recoger y unos rangos para un poco cerrar las posibilidades que nos podemos encontrar, porque a todos se nos puede ir el dedo cuando estamos recogiendo datos y en lugar de poner que pesamos 50 kilos, podemos poner que pesamos 500 kilos o 5 kilos y los datos estarían incorrectos. Por lo tanto, siempre hay que intentar utilizar un software un poco adecuado. Esto también es muy importante que haya colaboraciones entre varios miembros de los equipos antes de comenzar con el estudio y que los formularios sean todos revisados para ver que todo está correcto y al menos se prueben un par de casos de prueba, aunque sean inventados, pero que se sepa lo que comentaba al principio, los datos que se van a poder recoger en el mundo real. Entonces, nosotros a lo mejor estamos encerrados en una idea que no es la correcta y entonces al enseñárselo a otros compañeros, ellos pueden tener otra visión y decirnos más o menos alguna característica que a nosotros se nos ha podido pasar por alto. Es muy importante también mantener un registro con todos los cambios de los datos que se van haciendo, es decir, quién ha modificado o añadido campos, cuándo se ha hecho y por qué. Esto últimamente para la publicación de ensayos, las revistas ya directamente están pidiendo los audit trial de cómo se han hecho las recogidas de datos. Como comentaba antes, de la fecha de nacimiento, que no es un dato confidencial, hay otros que sí que son confidenciales y hay que tener cuidado con ellos. Es muy importante que no se pueden enviar o no se deben enviar datos por correo electrónico. Bueno, esto es otra cuestión, otra pregunta en la que podríamos pensar, pero vamos, que ya está prácticamente respondida. Antes de cualquier cosa hay que quitar los identificadores de pacientes personales por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Volvemos un poco sobre las estructuras de las bases de datos. La forma de recoger los datos, como ya hemos comentado antes, la forma más clásica sería a partir de los cuadernos de recogida de datos, que serían en papel o de forma electrónica. Ambos casos al final llevarían a una base de datos en la que tendríamos toda la información. Seguimos con nuestros diferentes pasos o nuestras diferentes tareas en lo que es la gestión de datos y ahora vamos a indagar un poquito más en la representación, el formato y la documentación. Como hemos comentado ya en diapositivas anteriores, es muy importante pensar las cosas antes de empezar realmente a hacerlas, hay que pensar y planificarlo todo muy bien. Y como hemos dicho ya, como he repetido ya varias veces, hay que pensar en las investigaciones y en las prácticas en el mundo real. Porque puede ser que esto, pues al final, crear un buen formulario lleva mucho tiempo y es difícil. A ver, nunca va a haber el formulario perfecto, pero puede que sea más fácil hacer luego el análisis al final del estudio, no que se nos complique. Hay que pensar siempre en formularios que ya tengamos de otros ensayos o de otros compañeros o que hayamos visto en la literatura, porque es muy importante no reinventar la rueda.
Ya si disponemos de cualquier formulario, por ejemplo, tenemos un formulario de datos demográficos que nos gusta mucho, pues lo podemos utilizar. Hay que intentar eso, revisar la literatura existente porque nos vamos a ahorrar bastante tiempo en el diseño. Habrá formularios que los tengamos que hacer de nuevo, pero si ya podemos partir de una base, pues mucho mejor. Tenemos que asegurarnos de ser muy cuidadosos con las preguntas. Cada pregunta debe ser concisa y preguntar solamente por una cosa. Un mal ejemplo sería la pregunta de ¿esta sesión está bien organizada y está siendo interesante? Aquí hay dos preguntas. Hay dos preguntas. Porque una persona podría contestar que sí, está bien organizada, pero las presentaciones no son interesantes, así que no sabría muy bien cómo contestarla. Mejor sería hacer esta pregunta por separado, como ya estoy diciendo. Primero, una pregunta de ¿estuvo esta sesión bien organizada? Sí, no. ¿Y las presentaciones fueron interesantes? Sí, no. Así que con esto hay que tener mucho cuidado y dirigir las preguntas a un único concepto. Otra buena práctica es plantear preguntas que se relacionen directamente a responder los objetivos específicos del estudio. Cada pregunta que hacemos y cada dato que consigamos tiene que tener una contribución significativa en el análisis final de los datos que hagamos. Y la agrupación de preguntas siempre es una buena idea. Por ejemplo, preguntar todos los datos demográficos juntos, preguntar todos los signos vitales juntos, preguntar todas las comorbilidades juntos. No ir salteando de una cosa a otra porque nos puede hacer el trabajo más laborioso. Hay que planificar, como ya he comentado, cuidadosamente las preguntas y las palabras que utilizamos en cada pregunta. Hay que asegurarse de usar conceptos con los que la persona que va a recoger los datos esté familiarizados y utilizar una gramática simple, una redacción no técnica, evitar acrónimos tanto como sea posible, porque no para todos las siglas significan lo mismo. Hay que tratar de esforzarse para asegurar que las preguntas son neutras y no están sesgadas, no inducimos a unas respuestas erróneas. Un mal ejemplo podría ser la pregunta ¿cuántos días hace que no bebe demasiado alcohol? La pregunta está bien hecha, pero es un poco subjetiva. A lo mejor para lo que para uno es demasiado alcohol, para otro no es demasiado en función de sus costumbres. Por lo tanto, sería mejor preguntar ¿cuántas bebidas alcohólicas bebe usted en una semana? Con esto ya sí que no tendríamos ningún tipo de duda. Bueno, esto es una pregunta en la que tenéis diferentes respuestas que, como ya hemos venido comentando, pues hay que evitar utilizar acrónimos y jerga muy técnica y que la gramática pues sea simple para que la persona que va a recoger los datos sepa realmente lo que tiene que completar en cada casilla. Plantear las preguntas de recuerdo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando tratamos de recordar algo, incluso algo que sucedió ayer o esta misma mañana, pues a veces muy bien no sabemos qué hemos comido o qué cenamos ayer. Entonces hay que tener cuidado con esta serie de preguntas. Hay que intentar que el marco del tiempo sea lo más corto posible. Por ejemplo, durante los últimos 7 días, al menos en cuántos días fumaste algún cigarrillo? Es una pregunta en la que más o menos pues, se podrá contestar más fácilmente que si preguntamos que en los últimos 5 años cuántos cigarrillos fumaba al día. Pues a saber, es las cosas del recuerdo a veces nos suelen jugar malas pasadas, por lo tanto estaríamos recogiendo los datos erróneamente. Esto es la pregunta, como comentaba, las respuestas tendrían que ser, pues eso, intentar minimizar al mínimo las preguntas sobre el pasado e intentar preguntar sobre un pasado corto, no un pasado largo. Seguimos con más consejos para la hora de la recogida de los datos. Una pregunta abierta podría
podría servir para describir efectos adversos negativos que un paciente ha experimentado mientras tomaba un fármaco X. Esto es complicado, es mejor que la pregunta sea cerrada. El paciente ha tomado, por ejemplo, ha tenido náuseas al tomar un fármaco. La respuesta sería sí, no, porque si no, pues imaginaros la cantidad de efectos adversos que puede padecer una persona cuando está tomando un fármaco, por ejemplo. Las preguntas abiertas son bastante flexibles y dar respuestas con sus propias palabras, pues suele ser muy difícil de analizarlo. Lo bueno es mantener la mayoría de las preguntas cerradas debido a que son más fáciles de analizar. Es muy importante, como ya estamos comentando varias veces, estructurar las preguntas para que siempre se puedan contestar. Por ejemplo, a la pregunta ¿cuál es su edad en años? Y ponemos diferentes categorías, 20-30, 30-40, 40-50. La pregunta es correcta, pero si tengo 30 años, ¿qué tengo que responder? ¿La opción 2? ¿La opción 1? ¿La opción 2? Si tengo 40 años, ¿cuál? ¿La 2? ¿La 3? Hay que tener un poco de cuidado con este tipo de categoría, al hacer las categorías de las preguntas. Es importante también asegurarse que las preguntas coinciden con la sintaxis de las respuestas. ¿El paciente ha tenido el dolor en el último mes? La pregunta es válida, pero la respuesta pues debería ser ¿ha tenido el paciente? La respuesta debería de ser sí, no, en lugar de nunca, rara vez, a menudo, muy a menudo. La pregunta la podríamos estudiar mejor por la siguiente. ¿Cuántos días tuvo el paciente dolor en el último mes? Entonces, ahí sí que con ese número de días sería mucho más fácil y nosotros ya podríamos saber lo que es a menudo o rara vez, porque depende de las personas. Como he comentado en unas diapositivas anteriores, es importante siempre incluir las unidades de medida, porque si nos preguntan ¿cuánto mides? ¿Cuánto mido en qué? ¿En metros? ¿En centímetros? No lo sabemos. Los tipos más comunes de preguntas y los que siempre más o menos nos vamos a encontrar son las preguntas de sí, no, verdadero o falso, opciones múltiples con una sola respuesta, respuestas múltiples, fechas, cuadros de texto libre, aunque hay que intentar evitarlos al máximo, al igual que los comentarios. Pero siempre hay que dejar un lugar para que el investigador explique o cuente las cosas que no ha podido incluir en el formulario, que pueden servir de ayuda para el análisis de los datos. También es muy importante considerar la opción de ir anidando preguntas unas con otras. Esto en formato papel no es posible, pero en el formato electrónico sí. Si primeramente preguntamos el sexo, si es hombre o mujer, pues si es mujer ya podremos hacer la siguiente pregunta sobre el embarazo. Pero si primeramente hacemos la pregunta del embarazo, pues no tiene mucho sentido que luego preguntemos hombre o mujer. El siguiente paso, una vez que ya más o menos tenemos pensadas las preguntas y las respuestas que vamos a hacer, sería montar el formulario. Hay que considerar la opción de separar los formularios muy largos en diferentes secciones claramente identificadas, porque hacer un formulario muy largo nos puede llevar a cansarnos y a cansar a la persona que lo tiene que completar y que al final lo haga mal. Por lo tanto, hay que considerar el tamaño y el formato. Lo más aconsejable es usar un tamaño de letra grande que se pueda leer fácilmente, dejar espacios en blanco por si hay que tomar alguna anotación o alguna corrección, alinear las respuestas de forma consistente, no que unas estén a la izquierda, otras estén a la derecha, otras estén en el centro, y dejar suficiente espacio para contestar las preguntas, tanto si son de formato texto como si son de formato numérico. Como ya he comentado antes, hay diferentes opciones, papel, electrónicos, y no unos son mejores que otros, como vamos a ver más tarde.
estamos acostumbrados ahora a la era electrónica, pero muchas veces hay que pensar un poco que a lo mejor el papel es una buena idea en algunos estudios en particular. Un poco algunas cosas sobre el último punto en el que llegaríamos, que sería el análisis de los datos. Como ya hemos comentado antes, es bueno ir pensando durante la creación de los datos cómo va a ser la recogida de los datos y si se va a utilizar un formulario web, porque ya que existe una base de datos detrás, la opción de que se puedan exportar los datos que se han introducido para facilitar más el análisis posterior que tengamos que hacer y que no nos lleve tanto tiempo. Otra cosa importante en la gestión de datos es la monitorización de los mismos. Es muy importante establecer una cultura de calidad desde el inicio del estudio y más cuando se reciben datos de diferentes centros. Los datos pueden parecer que están correctos en la base de datos, pero puede que sean inexactos y que contengan discrepancias. Y el proceso de monitorización y verificación de los datos nos puede ayudar mucho en esto. La monitorización de los datos consiste en comparar los datos que se han recibido a través de la base de datos o de los cuadernos de recogida de datos frente a los documentos origen de donde estos datos proceden, comprobando que coinciden y que el investigador no se ha inventado nada o no ha transcrito nada mal. En esta pregunta, en la que hay solamente una opción posible, pues eso, en un proceso de audit comparamos los documentos fuente con los que están en la base de datos, pero hay problemas que no podemos detectar, hay cosas que se nos escapan. Podemos ver que los datos están bien transcritos, que están bien en los documentos fuente, que el personal se ha equivocado y lo ha grabado mal, pero lo que no podemos saber es, por ejemplo, si los equipos del laboratorio están bien calibrados o no. Hay cosas pues eso, que siempre se quedarán un poco en el aire. Los documentos de origen, que son la información más importante en un estudio, se definen como documentos originales de datos y registros de los cuales se van a derivar los datos del estudio. Estos datos son los registros de los hospitales, historias clínicas, informes de laboratorio, registros de dispensación de farmacia, datos de aparatos, por ejemplo, electros, termómetros, rayos X. A veces puede que estén estos datos en formato electrónico, pero también pueden estar en formato papel. Y esto sí que es muy importante, que la falta de estos documentos de origen constituye una violación muy importante de la calidad de los datos de los ensayos clínicos y puede incluso llevar a que el ensayo se paralice y se suspenda. Continuamos con el proceso de gestión de datos y ahora vamos a ver unos tips de actualizaciones. Es decir, cuando ya estamos dentro de un ensayo clínico, desarrollándolo, ya estamos recogiendo los datos, puede que vayan surgiendo cosas que tengamos que ir modificando, porque la ciencia avanza, no está parada, y puede que lo que nosotros antes hubiésemos pensado, pues no hubiésemos pensado, no hubiésemos caído en ello, otro investigador ya lo ha analizado. Y entonces habría que tener cuidado. Por ejemplo, en este caso, en un estudio sobre el dolor, pues no se pensó en si el color de pelo, es un ejemplo, si el color de pelo podría influir en el dolor. Pues si esta variable la queremos recopilar, pues puede que sea muy caro, pero que no sea catastrófico y al final pues esta información tenga su... Otra cosa que nos podría ocurrir a mitad de un estudio es que el laboratorio, por ejemplo, dejásemos de utilizar el que estábamos utilizando y tengamos que utilizar uno nuevo
o la máquina que estamos utilizando para hacer las resonancias pues se estropee y tengamos que utilizar otra. Entonces, son cosas que pasarían, por lo tanto, tenemos que adaptarnos a ellas e intentar hacerlo de la mejor manera posible. Es decir, versionando los documentos del estudio sería la manera más útil, más eficaz. Por lo tanto, hay que intentar ser un poco proactivos y pensar las cosas que nos podríamos encontrar para que tengan el menor impacto posible a la hora de hacer un análisis del estudio. También puede que nos encontremos con la casualidad que tengamos que añadir una nueva, por ejemplo, en una pregunta, una nueva categoría. Pues habría que ver exactamente cómo la incluiríamos y dónde la incluiríamos, porque en este caso, si tenemos que recodificar los datos, pues en este caso, en este ejemplo, lo estaríamos haciendo mal, porque las respuestas que tendríamos de la pregunta anterior, 2 vainilla, pues al cambiarse 2 a fresa, pues no serían correctas. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la recodificación de las categorías. Es mejor que las categorías se añadan al final. Por lo tanto, de manera retrospectiva, pues lo podríamos recoger, pero no estaríamos invalidando los datos que ya teníamos recogidos. También hay que tener cuidado, pues eso, si queremos eliminar datos que a lo mejor ya hemos decidido que no nos sirven o que estábamos recogiendo de más, pues hay que tener cuidado cuando los estemos eliminando. También hay que tener cuidado cuando estamos renombrando las variables, porque podríamos estar creando variables diferentes en lugar para una misma pregunta. También hay que tener cuidado con el cambio que hacemos en las preguntas. Por ejemplo, si estamos recogiendo cuál es el sabor de helado preferido, esa era la pregunta con las diferentes opciones categorizadas, pues de repente no podemos cambiarlo a cuál es tu menos sabor preferido, porque estaríamos haciendo otra pregunta diferente y estaríamos invalidando los datos que ya podríamos tener recogidos. Por eso hay que tener mucho cuidado en los cambios que se hacen cuando ya el estudio está en marcha, cuando ya estamos recogiendo los datos, y lo más adecuado es que los cambios pues se vayan versionando para saber qué datos se recogieron con las diferentes versiones de los formularios. Como resumen de los diferentes cambios que nos podríamos encontrar cuando ya tenemos un estudio en marcha, podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los que deberíamos evitar? Pues eso, deberíamos evitar el borrar datos que ya hemos recogido, recodificar datos y cambiar el significado de las preguntas que estamos recogiendo. Nos acercamos ya a los últimos pasos de lo que sería gestión de datos, que serían el control de calidad y las diferentes transformaciones de los datos. Pues el control de calidad no es muy popular y hay que tener, porque es muy tedioso, pero hay que tener cuidado y hay que hacerlo siempre de manera muy específica para realmente decir que los datos son de gran calidad. Por ejemplo, vamos a ir revisando esta tabla, que sería una tabla ejemplo, en la que tenemos seis pacientes que participan en un estudio de pérdida de peso, con sus pesos en un momento dado, de tiempo y las unidades. A priori parece que está todo correcto, pero podemos ver que hay algunos pesos que no serían muy coherentes. Serían los pacientes 3 y el paciente 5. Vemos que los pesos son un poco raros, porque aunque el estudio sea de pérdida de peso, pues nadie puede llegar a pesar 0 kilos. Y en el caso del paciente del sujeto 5,
Si más o menos casi todos los pacientes pesan sobre unos 90 y tantos kilos, de repente que este paciente pese 39,6, pues es un poco extraño. Por lo tanto, habría que indagar un poquito más. Para tener datos de calidad, los datos tienen que ser completos y tienen que ser fiables. Otra opción sería dejarlos en blanco, pero no sabemos si los hemos dejado en blanco porque no lo sabemos o por otra circunstancia. Entonces, como hemos comentado antes, los datos tienen que estar siempre todos completados. Y hay que intentar siempre evitar los campos en blanco. Hay que intentar siempre que todas las preguntas estén contestadas y siempre tenemos la opción de desconocido, no aplicable o otro tipo de respuestas que los participantes pudieran darnos para intentar eso, que los campos estén todos lo máximo cumplimentados posible. Hay diferentes categorías en las que podríamos aplicar los datos missing. Sería no aplicable, pues si un paciente es de sexo masculino, pues nunca puede estar embarazado, por lo tanto esta pregunta sería no aplicable. O desconocido, pues el paciente no sabe su fecha de nacimiento. Esto nos puede parecer un poco raro, pero en estudios que se hacen en África o en otros países menos desarrollados, la gente puede llegar a no saber su fecha de nacimiento. También tenemos la opción de poner datos pendientes, que sería, pues, por ejemplo, los datos de laboratorio que aún no estén analizados. O realmente los datos missing, pues porque ese campo pues no está en el momento que lo necesitamos, o la opción de no realizado, not done. Por ejemplo, un laboratorio, una analítica, puede que no se haya, que el paciente no acudiera a la visita. Por lo tanto, la mejor opción sería, si esos datos son desconocidos, pues que los codificásemos de alguna manera y lo indicásemos, por ejemplo, indicando -99. Por lo tanto, ya tendríamos los datos todo completado y ya sabríamos cuál es el peso de cada persona. Esto es una pregunta a modo de ejemplo que también pues es sobre lo que estábamos comentando anteriormente de datos MISI, en el que de las cuatro diferentes respuestas que hay, pues solamente una de ellas es la correcta. En este caso era bastante sencillo y seguro que todos habéis sabido, habéis contestado correctamente. Para intentar que los datos sean reales y que sean lo más correctos posible, hay que tener, pues eso, diferentes tipos de preguntas o diferentes tipos de recogidas de datos que hay que evitar. Como ya hemos comentado anteriormente, pues saber cuándo una persona se hizo, por ejemplo, una cirugía, pues si es una cirugía que se hace en la infancia, pues una persona pues, puede llegar a perder un poco la noción del tiempo o saber la fecha exacta en la que se lo hizo o cuántos cigarrillos se fumó en la última semana, pues como hemos comentado antes y muchas veces no nos acordamos incluso del mismo día por la mañana o del día anterior, pues hay que intentar eso, evitar estas preguntas el máximo posible.
Ahora vamos a ver ahora una serie de ayudas o de buenas prácticas en las que con las que podríamos mejorar la calidad de nuestros datos. Lo primero de todo es enseñar a la gente que tiene que recoger la información de forma cuidadosa y si es necesario, pues reentrenarles las veces que sean necesario. Con esto lo que ayudaremos será asegurar la validez científica, incrementar el número reducir el número de errores. Y luego, esto también, aunque parezca un poco absurdo, en la realidad sí que muchas veces pasa. Hay que revisar muy bien todos los datos y en el formato que están, porque muchas veces puede que sin darnos cuenta estemos cometiendo errores. Por ejemplo, al recoger fechas de visita, muchas veces, sobre todo al cambiar de año en los eneros, normalmente solemos seguir poniendo, sobre todo los primeros días del año, el dato del año anterior. Entonces, puede que un paciente haya fallecido, pero luego tenga una visita de estudio. Por lo tanto, hay que tener cuidado y revisarlo siempre que se pueda, de manera automática o de manera electrónica y si no, pues de manera manual. Y el último punto en el que se basa, en el que está integrado en la gestión de datos, sería la destrucción de los datos. Los datos es importante cómo se almacenan y cómo posteriormente se destruyen. Es esencial pues, que todos los documentos estén archivados y sean leíbles, aunque tengamos auditorías a lo largo de los años. Según el último Real Decreto de ensayos clínicos de diciembre del 2015, ha cambiado y ahora no hay que almacenarlo 15 años, hay que guardar la documentación durante 25 años. Por lo tanto, en esos 25 años, pues desde que se termina una investigación, puede pasar muchas cosas. No sabemos ni siquiera ni dónde vamos a estar, ni qué tipo de soportes electrónicos va a haber en ese momento, qué programas van a existir. Por eso hay que guardar las cosas con sumo cuidado. Esto es un ejemplo de los primeros ordenadores o computadoras que había, en los que pues ahora nos parece un poco sorprendente el tamaño que tenían. La destrucción de los datos pues siempre tiene que estar hecha por una persona autorizada o una empresa autorizada, que normalmente en la mayoría de los centros esto sí que está subcontratado, y luego tenemos que tener el acuse de que se ha destruido de manera legal y no se ha tirado a un contenedor cualquiera. Vamos a meternos un poquito en el tema de los datos protegidos, que antes hemos pasado un poco por encima y hemos dicho que no, que no había que enviarlos sobre todo por correo electrónico, que suele ser lo más habitual, o llevarlos en los dispositivos USB. Hay que tener un poquito cuidado con este tipo de datos y siempre tenerlos de manera de identificados. Los principales identificadores suelen ser los nombres o los derivados de los nombres, como pueden ser las iniciales, la dirección, los teléfonos de contacto, el correo electrónico inclusive, los números de la seguridad social, pues una cuenta del banco, incluso hasta las matrículas del coche son datos que nos podrían identificar.
Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estos datos y dónde se guardan estos datos. Hay dos tipos como hemos comentado al principio de la presentación, hay dos tipos de estudios que podemos realizar, unos en los que estén centralizados, es decir, que exista un centro coordinador y toda la información se le mande a él, o descentralizados, que cada investigador y en cada centro se recoge sus datos y luego de manera posterior se enviarán a un centro que será el único que tenga esa base de datos y que tenga que hacer las transformaciones pertinentes de los datos que a él se le manden. Las dos opciones son posibles y son viables, aunque últimamente la que está teniendo más éxito es la de estudios centralizados, ya que así simplemente con hacer una base de datos, pues todo el mundo se adapta, todos los centros se adaptan a él, a ella, y es más fácil la recogida de los datos una única vez y no hay que hacer tantos procesos entre medias. Esto sería una pregunta, pues, la que ya acabo de comentar ahora mismo, pues de la diferencia entre la ventaja de tener un centro descentralizado. La única ventaja que tiene es que cada centro tendría su propia base de datos y la manejaría de forma local y luego se traspasaría a la central de coordinación, como hemos indicado en la diapositiva anterior. Y ahora vamos a pensar un poquito entre qué elegimos, papel, elegimos recogida de datos electrónica. Hay que pensar mucho dónde vamos a hacer los estudios. Lo vamos a hacer en un sitio que haya electricidad suficiente, que tengan opciones de tener internet aceptable, seguridad. No en todas las partes del mundo, como se puede ver en el mapa, tenemos los mismos recursos. También ocurre lo mismo con si tenemos que hacer algo por teléfono, por ejemplo, la aleatorización por teléfono, si tenemos que enviar documentación por mensajería, las leyes no son iguales en todos los países. Por eso hay que pensar muy bien si elegimos papel o electrónico en función de los países, vamos, los centros de los que estén los países en los que queremos hacer las colaboraciones. También es muy importante los usos horarios. No todos trabajamos a la vez. En cada país trabajan en unas horas diferentes. También otra barrera puede ser el lenguaje. En inglés nos podemos comunicar, pero no en todos los países saben todo el personal inglés. No todo, en todos los centros el personal tiene el mismo uso de los ordenadores o la misma formación. Por eso hay que tener especial cuidado en qué elegimos. Y para finalizar, pues estos han sido todos los puntos que hemos ido viendo a lo largo de esta presentación y muchas gracias por todo.